amigos, sean bienvenidos a una edición más de Cinerama 35, su programa de cine favorito. Y en esta ocasión les tenemos un especial dedicado a dos directores, un director y una directora, cuyas historias se entrelazan más allá de sus personajes. Pero antes me gustaría presentarles a nuestros invitados, Antonio y a Brandon. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, José Ramón. Ahora, Gracias. ¿qué les parece si antes de hablar de estos directores, hablamos un poco acerca de la vida de los autores, ¿no? De la vida de los directores y hasta qué punto puede llegar a influir en su obra? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, primero que nada hay que entender que el cine, como cualquier otro medio de expresión o actividad artística, en algunas ocasiones, no necesariamente tiene que hacerlo, refleja o tiene un poco de la vida de quien lo hace, en este caso de quien lo dirige o quien lo produce o quien lo escribe. En esta ocasión utilizaremos un caso en específico, dado que puede esto hacerse demasiado grande y podemos abarcar muchos ejemplos, pero el día de hoy abarcaremos dos películas, que es Her, dirigida por Spike Jonze, y Lost in Translation por Sofía Coppola. Y hablaremos tanto de los sentimientos que nos evocan estas dos películas, que están cargadas de sensaciones y distintos sentimientos encontrados que pueden generarnos al verla, y también, digamos, algo que se puede prestar tanto al show business, tanto algo que es un tema pues, un tanto serio que nos trae aquí, que es que estos dos directores estuvieron sentimentalmente relacionados, y se dice que una película de otra es su versión o la respuesta de su fallida relación, debido a que estos directores, como estuvieron en una relación, se divorciaron, y justamente a partir del divorcio fue que Sofía Coppola hizo su segunda película, su segundo largometraje, que es Lost in Translation. Y es de parte de Spike Jonze. 10 años después se dice que respondió con Her. No sé qué les parece a ustedes esta idea. ¿Qué opinas? Bueno, me parece que es muy obvio. Bueno, teniendo esta base, me parece muy obvio, en realidad. Porque podemos verlo tanto en personajes como en las mismas historias. Digo, yo lo planteaba por un momento justo en que sí, Coppola está cerca del proceso de divorcio cuando se produce su película, y luego tarda tanto tiempo Jonze en responder con esta otra, y lo podemos interpretar justo en esto, que el personaje de Her, interpretado por Joaquín, tiene esto, está en pleno divorcio, pero todavía se toma un año para firmar los papeles, y entonces podría ser como él mismo aceptando el sí, tardé más todavía yo en superar, en vivir todo ese proceso, en que es diferente. Incluso se ha comentado mucho esto de los personajes, de que la caracterización de cada personaje en cada película es muy similar a cada una de las parejas de ellos. Así que me parece muy tangible, muy fácil de interpretar, y me gustaría completamente seguir con dicha teoría conspirativa. ¿Qué opinas? Yo estoy de acuerdo. Decía pues el filósofo Nietzsche, ¿no?, que antes de revisar un libro como una obra independiente hay que verlo como una figura autobiográfica. Entonces, entendiendo que pues todas las experiencias que hemos ido experimentando, ¿no?, o que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, van a verse reflectadas, ¿no?, van a verse reflejadas o depositadas en nuestra obra o en alguna creación, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea una canción. Entonces yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no suena tan descabellado, ¿no?, y sí se puede ver cierta representación o proyección de un individuo, sobre todo cuando se trata de una historia que involucra una ruptura amorosa, y más cuando se ve desde una perspectiva tan dolorosa, ¿no?, y las consecuencias que conlleva el sentimiento de la pérdida. Sí, en el caso de Lost in Translation es una película con tintes más, digamos, nostálgicos, desde su sentido estético, ¿no?, como las cintas se ven en colores más apagados, como también su selección musical genera cierta melancolía, ¿no? Por otra parte, la cinta de Spike Jonze también está compuesta de unas interpretaciones musicales que, si bien tampoco son tan alegres, por lo menos, digamos, no caen en un sentimiento tan bajo o tan destructivo como en ese caso en el de Coppola, en el sentido de que quizá y como lo había mencionado Antonio, al haber pasado tantos años, e incluso dentro de su ficción, dentro de su película, Her tiene un final, digamos, de aceptación, ¿no?, del que el paso de los años y el paso de las relaciones fallidas de una u otra forma me ha hecho aprender
y me ha hecho crecer como persona, y el haber podido afrontar situaciones tan difíciles como estas. Pienso que en ese sentido Her es una película que podría representar a Spike Jonze en dicha relación, debido a que es un personaje, digamos, en esta conspiración o en este, digamos, ejemplo, Sí. pues similar a él. Y como menciona Antonio, hay paralelismos, ¿no? Por ejemplo, en Lost in Translation, pues el fotógrafo quien está con su esposa Charlotte en Tokio, que solamente va por sus cámaras, por su equipo fotográfico, se aparece en el hotel y la deja sola todo el día, ¿no? En ese sentido, Coppola ha expresado que pues se sentía de esa forma, ¿no? Era alguien que su relación estaba poco a poco destruyéndose y bueno, terminó en lo que terminó, en un divorcio. Correcto. Sí, y retomando un poco esto del fotógrafo, incluso eso queda marcado, digo, es fotógrafo de bandas y pareciera que Jones en esa época dirige videos musicales de bandas también. También me gusta esta parte de que, retomando dicho, si es Jones plasma el final, la liberación de la relación de por fin lo superé, aprendí y todo, Coppola nos marca el inicio del final de la relación, ese yo no entiendo, que queda muy marcado en una escena, por cierto, ese no sé ni con quién me casé, no sé quién es esta persona extraña, no sé quién soy, y que simboliza mucho, y que incluso saliendo justo de esta conspiración, creo que es muy fácil identificarse con esos aspectos, cuando sentimos que la relación, pues, ¿qué? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde se dirige todo esto? Sirve mucho para un proceso catártico personalmente, y creo que para muchas personas han servido de esa manera. Ok, estoy de acuerdo. Pensemos, por ejemplo, en los personajes, ¿no? Es decir, hay como que unas diferencias muy marcadas a la hora de un director representando a los protagonistas de sus historias, ¿no? Por un lado tenemos al personaje interpretado con Joaquín, que desde el principio lo ves y parece una persona, pues, un pusilánime, ¿no? Una persona que no sabe afrontar la realidad, le cuesta mucho confrontar sus problemas, encarar las dificultades que tiene que sortear. Y por el otro lado, en el personaje bueno, los personajes de Sofía Coppola tenemos a otro tipo de individuos, ¿no? Individuos que sí están dispuestos a buscar la disrupción, no buscan otras rutas para encontrarse a sí mismos y poder disfrutar de la vida, ¿no? Y ellos sí lo consiguen hasta cierto punto, ¿no? Porque entablan una relación con otros individuos. Pero antes de seguir platicando con esto, amigos, nosotros tenemos que irnos a un corte promocional, pero no se despeguen porque los dejamos con el ABC del cine. Hola, yo soy Abril Jiménez y bienvenidos a esto que es el ABC del cine. Hoy nos enfocaremos a desentrañar los efectos psicológicos que ejercen en nosotros las imágenes en movimiento. Hablaremos de uno de los aspectos que pueden dotar de significado y emociones al cine. Así como la música puede elevar el dramatismo en una toma cinematográfica, la fotografía con ayuda de los colores le dan al cine un toque emotivo, estético y único. Así que hoy en el ABC del cine daremos un recorrido por el significado de la colorimetría en el cine. Más allá de las características físicas de los colores, de su formación a través de la luz, cada uno tiene una simbología y puede transmitir ciertas emociones que la mayoría de las personas percibimos de la misma forma, por nuestra historia y experiencia en común. Esto es lo que se denomina psicología del color. En el cine a menudo nos encontramos escenas con un color que inunda parcial o totalmente un cuadro cinematográfico. Todos los elementos que vemos, ya sea en primero o segundo plano, tienen el mismo color con diferentes niveles de saturación y brillo. Hasta los personajes pueden ir vestidos con ropa del mismo color y tener una piel de ese tono. Hay que mencionar que esto no es tan solo una decisión estética, sino que detrás de cada color se esconde un significado para el espectador, como el estado de ánimo del personaje en la escena o el tono de la misma. No cabe duda de que si conocemos el significado de cada color, podremos apreciar mejor el trabajo que hay detrás de todos ellos, ya sea por su uso normativo o porque se han utilizado rompiendo los esquemas para construir una nueva gramática visual del color. Azul. Un mismo color transmite varias emociones diferentes.
y estas pueden ser muy contradictorias. Todo depende del contexto. El azul es el color de la tranquilidad y la razón, pero también de la tristeza, del frío, de la soledad y la melancolía. Verde. El verde es el color de la naturaleza y por lo tanto de la vida, la fertilidad y la inmadurez. Sin embargo, también representa cosas malas, como una amenaza, la corrupción o el peligro, ya que los venenos se relacionan con el verde. Rojo. El rojo es el color de todas las pasiones porque alteran la sangre, ira, vergüenza y amor. Por eso se emplea en escenas que contienen, por ejemplo, violencia o sexo. También pueden avisarnos de que algo prohibido está ocurriendo o que se avecina un peligro de forma inminente. Naranja. Se usa el naranja para transmitir casi siempre emociones y conceptos positivos, porque es el color de lo cálido, de la juventud, la amistad y la interacción humana, así como de lo exótico para Occidente. Amarillo. El amarillo es vitalidad y optimismo, pero también enfermedad, locura, envidia, celos y enfado. Estos son algunos de los vastos significados e interpretaciones que se le pueden dar a algunos cuantos colores. Esto fue el ABC del cine. Yo soy Abril Jiménez y nos vemos en el siguiente episodio. Dame la cámara. A través de unos barrotes de tela, apenas se acarician los labios de aquellos amantes. Los dividen largas y sofocantes sábanas blancas. Su amarga condena es pagada manteniéndolos no solo sin tocarse, sino también ciegos. Un par de amantes invidentes que son irremediablemente infelices. Se besan, pero no del todo. Lo intentan desesperadamente, pero aquel juego de artificio se convertirá en un laberinto de pasiones sin fin, donde la pareja estará destinada a nunca encontrar la salida, a menos que alguno de los dos retire el velo. Se verán por fin en un amorío trémulo, en un insípido y desesperado intento por permanecer juntos pese a la ya caduca relación que únicamente se sostiene gracias a la ilusión de un solo integrante de la ya inexistente y caduca relación. Todo esto representado en un fresco que solamente hubiera pintado el surrealista René Magritte, y lo hizo en Los Amantes de 1928, y 81 años después, Pedro Almodóvar se encargó de homenajearlo en Los Abrazos Rotos. En esta cinta, un exdirector de cine pasa sus días únicamente escribiendo guiones por encargo, debido a su prematuro retiro a causa de haber quedado ciego. Mateo Blanco, el exdirector que pese a su ceguera metafórica y literalmente hablando, jamás olvidará su último rodaje, sus últimos pestañeos, la última vez que besó a Lena. Lena, la protagonista de Chicas y Maletas, fue la última película que Mateo grabó, pero en el transcurso se enamoró de su actriz principal, haciendo de este suceso el principio del fin de su carrera. Escrita y dirigida por el español Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos es de esas películas llenas de pasión, deseo, dolor y cine. Con su estilo único, se encuentra llena de referencias al universo que se ha encargado de crear desde su debut como director. Incluso, la película que dirige nuestro protagonista, Chicas y Maletas, es una referencia a una de las películas que lo catapultaron al ámbito internacional, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y recuerden, las películas hay que terminarlas aunque sea ciegas. Yo soy Miguel Santiago y esto fue Entre Cruces.
Amigos, ya estamos de regreso en Cinerama 35, su programa de cine favorito. Y ahora, continuando y entrando de lleno a la conversación sobre Spike Jonze y Sofía Coppola, hablemos un poco acerca de esta escena tan particular, ¿no?, que hay en Her, ¿no? Está el protagonista a punto de firmar los papeles de su divorcio, está reunida con su próximamente ex esposa y le confiesa que está saliendo con una inteligencia artificial y ella le contesta, muy molesta, ¿no?, y muy resentida. Le dice: eres incapaz de encarar los problemas o las emociones reales. ¿Qué opinan ustedes de ese comentario? Una parte que es muy fuerte y creo que recuerda a discusiones que se pueden tener quizás justo en parejas. Yendo más directo, que empieza a ser algo muy interesante de plantear, porque podemos ir por varios rumbos, pero el primero creo que es esta posmodernidad que se plasma muy bien en ambas historias, por nombrarlo de alguna manera. Y es eso, justamente hoy, ¿qué tanto realmente nos acercamos y conectamos con otros? Pareciera que es más difícil, incluso en una relación de pareja, podernos abrir con la otra persona y decir completamente nuestros dolores, nuestros sentimientos, nuestras alegrías y todo. ¿Qué momento conectamos? Y que se ve muy reflejado. Creo que Her lo remarca completamente en toda esta parte de ciencia ficción, donde hablamos de un futuro con mucha más tecnología, donde parece que nadie está al tanto de lo que sucede a su alrededor, solo en su dispositivo telefónico, en sus audífonos y listo. Entonces es una fuerte crítica, podemos ponerlo. Incluso Jonze lo mencionaba, que él lo empezó a plantear y justo pareciera en paralelo nuevamente que sale Siri, que iOS muestra a Siri en su iPhone y es como que, oh, vaya, después de todo no estaba tan descartado hacia dónde pueden pegar los tiros. Y hoy lo podemos ver con Alexa de Amazon o con el mismo Google. Así que es algo muy interesante, pero no sé qué pueda decir Bran. Bueno, desde luego que es una película en ese sentido que critica los tiempos en los que vivimos, en los que parece que las relaciones interpersonales se complican cada vez más, ¿no? Por la parte, por ejemplo, de la comunicación o el simple permanecer en un apego ya no simplemente a veces moral o de pensar en otra persona, sino a veces físico. Por ejemplo, en el caso de las dos películas, y por cierto que, por ejemplo, un poco de los paralelismos que comparten Her y Lost in Translation es que muchos de los planos son similares en las dos películas, y algo que también comparten respecto al espacio físico, y es un poco extraño y paradójico, y al mismo tiempo pues se contradice con lo que estamos hablando, es que estas personas se encuentran en dos urbes de las más pobladas y grandes del mundo, como lo es Tokio y Los Ángeles. Que por cierto, un dato que me comentó Antonio es que el Her fue grabada en Shanghái, no en Los Ángeles como lo parece, pero bueno, es una urbe que se parece en cierto sentido. Pero bueno, lo que quería comentar es que estos dos personajes se encuentran ante ciudades repletas de millones de personas, millones de desconocidos, pero estos dos sujetos se encuentran totalmente aislados de todas estas personas, ¿no? Sin poderse comunicar con otras personas, sin poderse generar otras relaciones, otros amigos, otras posibles parejas. Son en algunos casos, en algunos, digamos, sentidos diferentes las situaciones, ¿no? En el caso de Lost in Translation, el mismo título nos alude a que, bueno, ella no habla japonés. En cierto sentido se tenía que topar con el personaje de Bill Murray, con Bob, y bueno, el título nos habla acerca de perdidos en la traducción de una u otra forma, ¿no? Y es el idioma en este sentido en el que los conecta. En el caso de Her, bueno, el título no nos dice nada acerca por ejemplo, de la comunicación entre el sistema operativo y el personaje de Joaquin Phoenix, pero digamos que pues él, al vivir en esta posmodernidad tan avanzada tecnológicamente, y en donde los sistemas operativos, pues bueno, al poco toque de unos cuantos clips y unas cuantas órdenes, pues bueno, parecen ya resolver la vida más de lo que ya lo hacen ahora, ¿no? Más eficientes, en el bolsillo, te comunicas, haces citas, haces todo lo que se hace ahora, pero al parecer un poco más, digamos, avanzado. Y hay incluso puntos tan interesantes tocados en la película de Spike Jonze, por ejemplo. Me gustaría destacar el oficio, bueno, la profesión a la que se dedica el personaje protagonista, que es que él escribe cartas
para personas. Trabaja en una compañía que se dedica por encargo a escribir cartas. Y a mí se me hace algo demasiado triste el hecho de que otra persona, ya ni siquiera por el tiempo, que pues ante una modernidad tan avanzada, pues el ritmo de vida es muy rápido, no te da tiempo de nada. Pero el hecho de que tú no tengas la imaginación, quiero pensar, para expresar tus sentimientos, es una carta, pues nos habla de una sociedad terriblemente afectada por cientos de factores, ¿no? En este caso, pues, cómo la posmodernidad afecta nuestras relaciones a tal punto en el que ni una simple carta se puede escribir para expresar un te quiero, un perdón o un te extraño. Ok, fíjate, yo pensaba, retomando rápidamente lo que comentaba Antonio, este dato tan curioso, ¿no? De que la película fue filmada en Shanghái, pero en realidad representa a Los Ángeles. ¿No es acaso o no lo ven así ustedes como una forma de darle a entender al espectador de que independientemente de dónde esté, las ciudades han llegado a un punto de multiculturalismo tan elevado y de enajenación del individuo que ya no importa dónde estés? Así fue Shanghái, pudo haber sido San Francisco, así pudo haber sido Seúl, perdón. E independientemente de esto, no importa porque el individuo está enajenado y se distancia de su entorno, ¿no? Entonces, hace un momento tú también comentabas el tema de Alexa, ¿no? Mencionabas de los sistemas operativos. Y yo creo que resuena mucho también en nuestra realidad, hace mucho eco, porque actualmente nosotros, o bueno, muchas personas, ¿no?, que tienen acceso a este tipo de tecnologías, automatizan muchos procesos que antes podían involucrar un contacto humano, e incluso a través del lenguaje nada más, ya ni siquiera con hacer contacto físico, ¿no? Como decirle a alguien, oye, ¿puedes prender la luz? Ahora es Alexa, prende la luz. Y Alexa, prende la luz. No, automatizamos actividades que involucran contacto humano y estamos destruyendo estos lazos de empatía que nos tomó décadas y décadas construir, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, lo primero que viene a la mente es qué tan lejos está WALL-E, pasando a otra película en este aspecto futurístico. Pero otro es que justo Her es muy interesante en todo eso, porque igual es justo la sexualidad, justo esa parte de la sexualidad, cómo la representan, como uno en las escenas iniciales, cuando el mismo personaje Joaquín quiere experimentar algo, se mete a foros a través de su audífono para interactuar. Quizás podremos encontrar un paralelismo con lo que es Tinder hoy en día, de simplemente buscar la satisfacción. Se vuelve un poco turbia la escena, pero dejando eso de lado. Todo eso avanza hasta una escena que se vuelve todavía más extraña y perturbadora, y que hay otra película que también usa una escena similar, cuando esta inteligencia artificial, Samantha, en este caso, de Scarlett Johansson, el personaje, dice, ok, vamos a avanzar, y llama a una chica que fuera como su sustituto, su forma corporal de poder tener intimidad. Al final el personaje protagónico dice, no, esto me parece extraño y todo, pero que podemos encontrarlo, decía en Blade Runner 2049, también una escena justo, donde también el protagonista está relacionado con una inteligencia artificial y todo, pero ahí sí se lleva a cabo completamente el acto. Correcto. Fíjate, me parece que sería muy interesante retomarlo después de que regresemos de unos pequeños cortes promocionales, amigos. Así que no se despeguen porque están viendo Cinerama 35. Amigos, ya estamos de vuelta en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, estábamos hablando un poco acerca de los temas que giran alrededor de la película Her y Lost in Translation. Y tú, Antonio, nos comentabas algo muy interesante, ¿no? Este paralelismo que hay en cierta escena que vemos entre Her y Blade Runner 2049, ¿no?, de Denis Villeneuve. Y antes de que abarquemos un poco más al respecto, sí me gustaría comentar, ¿no?, que en Her es incluso un poco más espeluznante o aterrador, porque todavía está en ese proceso de aceptación de lo que viene a ser una relación, ¿no?, del protagonista con una inteligencia artificial. En el caso de 2049 ya hay una aceptación, ya hay un consenso, ¿no?, entre el protagonista y su inteligencia artificial. Eso es lo que lo hace más aterrador. ¿Qué más quieres agregar al respecto?
No lo sé, en realidad que es interesante porque sí, Her, Her la puedes ver desde el aspecto romántico y te queda una historia bonita, empalagosa y todo. Lo acepto que la primera vez que lo vi, al menos para mí fue así. Pero que sí, cuando lo planteas de esta manera de que le quitamos el romance y nos quedamos puramente en la parte de ciencia ficción, es una crítica fuerte, es aterrador, como tú dices. Porque en serio, o sea, vemos escenas completamente donde, más allá incluso de esta interacción sexual, donde las personas no se toman en cuenta, donde justo rumbo al final, rumbo al clímax de la película, cuando la inteligencia artificial está tan avanzada y le revela ciertas cosas, porque no quiero hacer tanto spoiler, se queda viendo alrededor, sentado el protagonista y ve cómo pasan un montón de personas absortas. O sea, él también había estado perdido, pero no se había dado cuenta. Y en ese momento se siente mucho la soledad, mucho golpe, ver todas las personas pasando a tu alrededor en una estación de metro y que nadie te tome en cuenta, es fuerte. Y quizás es algo que no sentimos mucho aquí. Digo, Tabasco todavía es un lugar donde podemos interactuar más, pero en las grandes urbes, como las que hemos mencionado, completamente aterrador. Nunca vas a conocer a todo el mundo. Claro. ¿Qué opinas, Brandon? Bueno, totalmente es una película llena de, en ese sentido, que ojalá y no lleguemos a tal punto en el que no estemos, digamos, encapsulados en un universo, digamos, digital, aunque lamentablemente por las cosas que estamos viendo yo creo que vamos encaminados hacia ese rumbo. Y yo creo que las relaciones interpersonales no tanto se están encasillando en cuestiones tan, digamos, experimentales en ese sentido, por ejemplo, lo que pasa en Her. Pero yo pienso que, por ejemplo, estas películas nos plantean también lo difícil que puede llegar a ser una relación y lo duro que resulta ser, ¿no? Por ejemplo, me recuerdan vagamente, aunque esto ya es un comentario un poco aparte, a todas las sensaciones, incluso más fuertes, que te puede llegar a presentar el universo de Wong Kar-wai, ¿no? Que mediante el uso de una narrativa estética, a veces con actuaciones improvisadas, y con un muy buen uso de la música, pues bueno, Wong Kar-wai en muchas de sus películas nos ha presentado que amar puede ser complicado, puede ser muy difícil, dado es el caso de Chungking Express, ¿no? Como las dos relaciones, o bueno, las dos parejas o posibles parejas justamente son un tanto complicadas y complejas. Y bueno, Fallen Angels, que es su siguiente película después de esta, si bien es una película de un corte más de acción, digamos, también tiene un final un tanto desgarrador en ese sentido. Ok, correcto. Fíjate, se me hace muy interesante, por ejemplo, pensemos en, bueno, mencionas a Wong Kar-wai, ¿no? Que cómo presenta las complicaciones que tienen las relaciones humanas, ¿no? Entonces, en el caso de Her, que yo creo que es un ejemplo que resuena demasiado, pues partimos del hecho, ¿no? De que primero hicimos las computadoras accesibles a los bolsillos, ¿no? Y después las hicimos caber dentro de uno. Y no conforme con eso, les dimos vida. Es decir, o por lo menos en lo que se nos presenta en la ciencia ficción de Her, ya dotamos de una vida muy compleja, sumamente compleja e indistinguible de la que nosotros tenemos como especie humana. Entonces, a raíz de esto empiezan a surgir ciertas complicaciones, ¿no? Que si bien no se exploran del todo en la película, sí dan pauta, ¿no? A ponerse a pensar, y bueno, eso también es mucho mérito que se le puede dar al director, cómo nos permite a nosotros divagar respecto de todos los temas que oscilan alrededor. Pienso, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? Del individuo enajenado, y el personaje de Theodore, ¿no? El protagonista de Her, cómo no se siente capaz de lidiar con las relaciones humanas, con las interacciones en una relación de pareja, y en vez de involucrarse, en vez de probar, en vez de experimentar, en vez de arruinar, ¿no? Incluso posibles relaciones amorosas, decide quedarse con su propio individuo y alejarse o bloquearse de su entorno inmediato. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Yo creo que son muy graves, ¿no? Dejas de involucrarte con tu comunidad, dejas de preocuparte por todo lo que sucede en tu exterior, porque la sociedad de Her es pintada como muy idealista, ¿no? Es como una
utopía, donde todo funciona a la perfección, hay empleos, vamos a decir, soñados, no ves un solo vagabundo en la calle, sino un montón de personas con su smartphone, ¿no? Con su inteligencia artificial interactuando y formando relaciones. Pero en la vida real, esto extrapolado a nuestro entorno, sería muy diferente, un individuo que no se relaciona. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, nuevamente es quedar en la sociedad postmoderna. Podríamos poner sociedad líquida, como diría Bauman, o liquidada, según Pablo Fernández Crisliev. Entonces, sí, hoy en día es más difícil. Pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de lo que nos presenta el director. Ahora, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero no se vayan porque los dejamos con nuestra sección ¿Cómo se hizo? Aquí en Cinerama 35. ¡Hey! ¿Qué tal, amantes del cine? Mi nombre es Carlos Garduza y me complace darles la bienvenida nuevamente a esta sección del programa titulada ¿Cómo se hizo?, donde revelamos los secretos, mitos e historias tras las cámaras de nuestras producciones favoritas. El día de hoy queremos hablarles de una película tan polémica que quizá provoque el cierre de este canal, la escandalosa obra de una figura de la industria cinematográfica tan odiada como amada. Nos referimos, por supuesto, al franco-argentino Gaspar Noé y su magnus opus Irreversible. ¿Están preparados? Honestamente, yo no. Comenzamos. Es el año 2002. Prensa cinematográfica y variadas personalidades del mundo del espectáculo acuden al Festival de Cine de Cannes, como ha de celebrarse cada año para presentar la vanguardia del cine internacional. Sin embargo, la tranquilidad se ve perturbada dentro de una sala de cine, donde los espectadores, críticos y hasta cineastas huyen furiosos de la proyección de una película llamada Irreversible. Gaspar Noé, en previas entrevistas, aclaró que su intención jamás ha sido darle gratificación a la audiencia con sus películas. Todo lo contrario, este director busca crear de sus películas experiencias sensoriales muy fuertes que perturben a su audiencia. Hablamos de experiencias que generen incomodidad, terror, asco e incluso la furia de los espectadores. Y así, como todos sus controversiales proyectos, nació Irreversible, una historia de venganza a raíz de un abuso sexual. Comencemos destacando su particularidad más importante, la narración, pues para quienes no hayan visto la película, el título no es gratuito. Irreversible nos cuenta una historia contada al revés. Sí, literalmente, la cinta comienza con los créditos finales ascendiendo en la pantalla y su primera escena en realidad es la última, donde observamos el desenlace de la historia. Así, la organización de las secuencias va contándonos esta historia en retroceso, hasta descubrir el origen de todo el conflicto. Muy creativo, ¿verdad? Aunque de hecho, esta no era la intención original de Gaspar Noé. El director, en un inicio, buscaba contar una sencilla historia de desamor inspirada en un noviazgo tóxico que tuvo en el pasado. Noé deseaba que su pareja protagonista fuese una verdadera pareja de actores en la vida real, y en aquel entonces Vincent Cassel y Mónica Bellucci acaparaban las revistas de chismes hollywoodenses gracias a su noviazgo. Así, después de muchas charlas y lluvias de ideas con los actores, el argumento inicial de la cinta fue tornándose más ambicioso y oscuro. Todo este primer bosquejo del guión fue condensado en un texto de tan solo 3 páginas. Así es, tan solo 3 páginas donde se señalaban los acontecimientos importantes y no había una sola línea de diálogo. Pero para Gaspar Noé era suficiente. Ya en el rodaje, gran parte del trabajo actoral tuvo que ser improvisado. La película se filmó en 16 milímetros y, aunque se estimaba contar únicamente con efectos prácticos, durante el montaje se decidió darle un retoque digital, debido a que algunas escenas, especialmente las de violencia explícita, no eran tan convincentes. Por poner un ejemplo, en una de las primeras escenas un personaje le destroza la cara a otro hombre con un extintor. Se utilizó un muñeco de látex para crear la ilusión de la cara desfigurada y posteriormente, en postproducción, se le agregaron efectos que la hicieran parecer más realista. Todo el apartado visual de la película pretende asemejar un solo largo plano secuencia. Esta insistencia se pagó carísimo en el rodaje, filmando tomas de hasta 15 minutos de duración. Tan dura y frenética transcurrió la filmación que Gaspar Noé incluso confesó haber consumido cocaína una ocasión para soportar la larga jornada de producción. Aunque este acto también le cobró factura, pues al día siguiente se despertó con los 2 brazos entumecidos e inutilizables, perdiendo así 2 días completos de rodaje. Otro apartado técnico importantísimo es todo el que constituye la banda sonora, realizada por Thomas Bangalter.
¿Les suena el nombre? Probablemente, ya que Thomas formaba parte del ex dúo de DJs franceses conocido como Daft Punk. En la mezcla de sonidos se buscó manejar tonos de muy baja frecuencia. La razón de esto se debe a que el tímpano humano es muy sensible a estos ruidos y se buscaba crear una sensación de malestar en las audiencias del cine, logrando así que en su estreno muchos espectadores sufrieran de malestares estomacales, vértigo e incluso 3 personas perdieron el conocimiento. Como pueden ver, desde su estreno Irreversible ha sido una película que no ha dejado a alguien indiferente. Lo cierto es que esta cinta representa toda una experiencia emocionalmente intensa de la cual el desagrado, el terror o el odio son reacciones que el director de forma deliberada buscó encender en su público, y solo por ello es una película que vale la pena observar para sacar conclusiones propias. Yo fui Carlos Garduza y si no cierran el canal los estaré esperando en la próxima edición de Cómo se hizo. Hasta la próxima. Hola, yo soy Johnny Escamilla. Bienvenidos a la recomendación de la semana en Stream and Chill. Hoy les hablaré sobre una de las películas que cimentó y declaró a su realizador como un revoloteador de emociones. Hablemos de las sensaciones que podemos llegar a sentir a partir de ser amantes de las historias en la gran pantalla. Kim Ki-duk es un director surcoreano que apuesta por filmes experimentales, poéticos y muy arriesgados. De ritmo pausado, pero contundente, Ki-duk se consagró a nivel internacional con Binji, conocida en español como Hierro 3, del 2004. La historia se centra en Tae-suk, un joven que ocupa temporalmente viviendas cuyos habitantes están ausentes. Nunca roba ni ocasiona daños en los hogares de sus involuntarios anfitriones. En realidad, es una especie de fantasma que duerme en camas ajenas, come algo de las neveras y retribuye su forzada hospitalidad haciendo reparaciones de alguna que otra avería doméstica. Un día, cuando decide ocupar una ostentosa casa, se encuentra con Sungwa, una joven modelo recluida en su propia casa por orden de su marido. Cuando Tae-suk se cruza con Sungwa, surgirá entre ellos una unión por lazos invisibles, donde el joven tratará de salvarla de su castigo. Como si estuvieran unidos por vínculos invisibles, descubren que no pueden separarse y aceptan en silencio su nuevo y extraño destino. Por su extraña visión de la soledad y el amor, mi recomendación de la semana es Hierro 3, del director surcoreano Kim Ki-duk. Yo soy Johnny Escamilla y esto fue Stream and Chill. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, después de haber visto la recomendación. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, luego de haber visto la recomendación de la semana en Stream and Chill. Y ahora, retomando la conversación acerca de Her y Lost in Translation, ¿qué les parece si hablamos un poco acerca de la influencia que tiene el autor dentro de diferentes obras? Ya no nada más pensando en ellos, sino en otros autores. ¿Tienen algunos ejemplos que les gustaría comentar? Pero por supuesto que sí. No, digo, hablando de todo esto, de un poco de Asia, de posmodernidad, de falta de relaciones, o Dilema del Erizo, ya para ir yendo más al punto. Yo una de las obras que siempre me ha marcado más en este aspecto es Evangelion, ¿no? Genesis Evangelion, que es más un anime y una franquicia actualmente, pero que es interesante porque más allá de todo lo que podemos poner, de que son robots gigantes luchando contra los monstruos, justo esto que digo de cómo las relaciones son difíciles, de cómo cuesta trabajo está expresado en la obra, y por qué. Porque su director Hideki Anno es un caso muy interesante, sufre depresión a medida que va produciendo la obra. Entonces eso va quedando muy marcado, muy paulatinamente en la serie. Es un poco tranquilón y a medida que vamos avanzando vamos encontrando cuadros de introspección que te pueden sacar de onda hasta que culmina la obra, que se vuelve muy denso todo y te saca de onda. Mucha gente pues por eso es polémico dicha serie. Pero cuando lo sabes, que el autor dice, aquí hago mi catarsis, aquí toda esta oscuridad que llevo dentro, todo este problema, todos mis problemas con mi padre, que queda muy perfectamente remarcado en el protagonista, se marca, y es una obra demasiado densa en ese aspecto, porque él mismo lo dice, se plasma completamente ahí,
Y creo que no hay mejor ejemplo para mí en cuanto a eso. Sí, y fíjate, nada más para complementar un poquito lo de Evangelion, pienso en el hecho de que se les acabó el presupuesto. O sea, durante la producción a Hideaki Anno se le acabó el presupuesto e incluso evadió impuestos para poder terminar su obra. El tipo, o sea, literal, no sé si realmente sí llegó a estar preso, pero estuvo a punto, según yo, de que se lo llevaran a la cárcel. Y es por eso que los últimos 2 episodios, que me parece que son el 26 y el 27, son tan raros, son tan experimentales. Por eso luego son muchas secuencias de imágenes que están intercambiándose entre sí, que luego pues entiendes por qué, ¿no? Sobre todo cuando ves la película The End of Evangelion. Pero bueno, en tu caso, Brandon, ¿cuál es tu ejemplo? Bueno, así como experiencias personales impactan o no directamente en la obra de un artista, también lo puede hacer la sociedad y su entorno, ¿no? En mi caso quiero comentar acerca de justamente el debut cinematográfico del director que estábamos hablando, de Spike Jonze, que viene de la publicidad y los videoclips, pero su debut cinematográfico fue junto con el guionista Charlie Kaufman, que venía de escribir para televisión, y sin duda la considero una de las películas para cerrar el siglo XX bastante interesantes y extrañas, ¿no? Que es Ser John Malkovich, una película que nos habla acerca de la introspección, de la condición humana, y toca tópicos como la sexualidad, la insatisfacción, el éxito profesional, de una sociedad norteamericana bastante agresiva en ese sentido, ¿no? Justamente de un titiritero el cual es rechazado por la sociedad debido a que sus obras de títeres son bastante densas, nadie comprende su modo de expresión de arte, hasta que, bueno, va a sonar un poco raro para quienes no han visto la película. Para quienes ya la han visto, pues los invito a seguir viendo las obras de este dúo, que bueno, por lo menos la siguiente es igual interesante, que es Adaptation. Pero bueno, de una u otra forma la película realmente es interesante porque te logra poner dentro de la cabeza de otra persona, en este caso de el famoso actor John Malkovich, y bueno, a partir de ese momento pasan cosas bastante extrañas y un tanto difíciles de explicar, pero justamente es una película que te llena de dudas y te hace reflexionar bastante acerca de las personas, de quiénes son, de tu relación con tus compañeros de trabajo, de la forma lucrativa que tienen, por ejemplo, los personajes de las experiencias que uno puede experimentar al llegar a ser otra persona. Es una película que recomiendo ampliamente, el dúo Spike Jonze y Charlie Kaufman. Correcto, pues bueno, ya llevamos 2 recomendaciones. Llevamos Evangelion, The End of Evangelion, y todos quieren ser John Malkovich, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me gustaría cerrar, si bien no con una recomendación, sí con una observación, ¿no? Que es referente al hecho de que el autor se proyecta a sí mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo está proyectando su entorno, está proyectando el contexto social y político en el que se está desenvolviendo o en el que está viviendo. Y pensaba, por ejemplo, en un ejemplo, valga la redundancia, pensaba en Endgame. Si no me equivoco es en Endgame, y si no es en Infinity War. Pero hay un momento en la película donde tenemos la revelación o el regreso de cierto personaje, ¿no? Que llevaba bastante tiempo sin aparecer en pantalla, y es el Capitán América. Es esta escena donde pasa el tren, y después de que pasa el tren tenemos el primer vistazo, ¿no? La aparición finalmente del Capitán América barbado. Y lo primero que vemos no es el rostro del Capitán América, sino que lo primero que vemos en pantalla es su escudo. ¿Y qué tiene su escudo? Pues es la bandera de los Estados Unidos de América. Y es curioso, ¿no? Este fenómeno que se proyecta y que se transporta, ¿no? a Latinoamérica, voy a decir, pero lo vemos aquí en México, ¿no? Cómo aparece la bandera de Estados Unidos y todo el mundo empieza a aplaudir y gritan, bravo, y así, ¿no? Y la gente se emociona, ¿no? Y me parece que es muy interesante cómo lo podemos ver como lo que es, ¿no? Como dominación cultural, ¿sabes? A través de un país del que consumimos la mayor parte del cine que vamos a ver, ¿no? Entonces es muy interesante desde esa perspectiva, como si te lo pones a pensar desde cierta perspectiva, pues sí te das cuenta de que
muchos de los valores o de las convicciones que tiene cierto director se ven reflejados finalmente, ¿no? Hay alguna intención de por medio para hacerte llegar a ti, espectador, las convicciones, a veces indirectamente, a veces directamente, ¿no? Se hace con conciencia, a veces sin conciencia, por parte del director. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, digo, lo primero igual que me viene a la mente hablando de este tipo de situaciones es Godzilla. Digo, originalmente Godzilla, antes de ser el kaiju famoso, era simplemente el miedo o la representación del miedo japonés a la bomba atómica. Entonces sí es muy importante este ciclo biopsicosocial en el que el sujeto va a seguir afectando a la cultura y la cultura le va a seguir afectando al sujeto y va a ser todo un ciclo sin límites. Sí, claro. ¿Tú Bueno, qué desde opinas, luego, el cine es un factor identitario, ¿no? Y en este caso, yo creo que sin duda la industria norteamericana, estadounidense en particular, yo creo que no puede dejar pasar una película entera sin reafirmarnos esta identidad y ciertos factores, digamos, que los identifican con otras naciones, ¿no? Por ejemplo, el sentido patriótico, ¿no? O sea, que el Capitán América, desde su nombre, o sea, es la justa y única expresión del sentimiento patriótico. Ahora, ya para cerrar, ¿alguna película que les haya llegado, que les haya pegado muy fuerte a nivel emocional, ya sea porque su director les hizo evocar ciertos sentimientos, ¿no?, que les resonaban a ustedes o que habían experimentado, al igual que los personajes? Uy, es difícil, es difícil porque cuántas no abarcan de esa manera. Digo, podría decir lo mismo que decía hace rato, Evangelion de una otra manera me marca, pero por tratar de salir del tópico, justo de todas estas, Her, lo retomo, ya que lo tenemos aquí, porque es una de las más recientes. O igual, Historia de un matrimonio, Marriage Story, son dos porque justo me ha tocado pasar no hace mucho por esa parte de la separación, entonces mueven esa parte porque al final nos identificamos, como dice Brandon, con las historias y mueve ver cómo una persona se va separando, cómo se va encontrando desconocido a sí mismo. Amigos, a nosotros se nos ha terminado el tiempo, pero antes le quiero agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado, tanto a Antonio como a Brandon. Muchísimas gracias, amigos. Y a ustedes por habernos acompañado también durante el programa. Les recuerdo que yo soy José Ramón Hidalgo y nos estaremos viendo en un próximo episodio aquí en Cinerama 35.